Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global y su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional, esta noche con el tema: ¿es posible la construcción de un Estado palestino? Con la llamada Guerra de Independencia, fue fundado el Estado de Israel en 1948 y los palestinos lo denominaron Nakba, que en árabe significa la catástrofe. En resumen, un pueblo desesperado y perseguido como el pueblo judío, buscaba un refugio y una patria que finalmente obtuvo con un coste terrible para otro pueblo, el pueblo palestino. Durante la guerra de 1948, más de la mitad de la población palestina, que en aquel entonces ascendía a 1.380.000 personas, fue expulsada de su territorio por el ejército israelí. Aunque Israel anunció oficialmente que casi todos los refugiados habían huido sin ser expulsados, se negó a autorizar su regreso, tal como exigía una resolución de las Naciones Unidas emitida poco después de la citada guerra. Por lo tanto, el Estado de Israel se construyó mediante la limpieza étnica de la población autóctona palestina. Esto, según lo refiere y lo recoge la periodista israelí Tania Reinhardt en su libro Israel-Palestina: ¿cómo acabar con el conflicto? Pero Israel no se detuvo ahí. En 1967, y tras una guerra total, como recordaremos esto con los tres países árabes vecinos, conquistó y ocupó Cisjordania, en Jordania, a la Franja de Gaza y la península de Sinaí, esto en Egipto, y los altos del Golán en Siria. La península de Sinaí fue devuelta a Egipto en el marco de un acuerdo de paz entre los dos países. La retirada de Israel se concretó en 1982, pero el resto de territorios ocupados en el 67 continúa bajo su control hasta nuestros días. Durante la guerra del 67, una nueva oleada de refugiados palestinos salió de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Esto, según fuentes israelíes que he consultado, llegó a cerca de 250.000 personas. Un punto de inflexión a mencionar es que las relaciones de Israel y Estados Unidos mejoraron tras la victoria militar israelí de 1967, merced precisamente a la demostración del gran valor estratégico para los intereses estadounidenses que supone la región. Y con este respaldo, por supuesto, la posición omnipotente de Israel. En 1982, el entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, embarcó a Israel en una nueva aventura, esta vez en el Líbano, en aras de destruir a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y hacerse con el control permanente del sur del Líbano. Esto que limita, por supuesto, con Israel. El resultado: 11.000 muertos entre libaneses y palestinos. Israel permaneció en el Líbano hasta mayo del año 2000, en tanto que la ocupación de Palestina se prolongaba sin cambios desde el año 1967. La primera intifada o levantamiento palestino, esto entre el año 87 y el año 93, puso en perspectiva a la sociedad israelí que la ocupación militar de Palestina tenía un alto costo, mismo que hoy, como nunca, se está haciendo patente. En 1993 parecía que la ocupación llegaría a su fin con los acuerdos de Oslo, escritos en Washington. Se creyó que la retirada de Israel de los territorios ocupados se produciría y con ello la formación de un Estado palestino. No obstante, esto no se ha producido. Se perpetuó la ocupación y el desorden. Ariel Sharon, en el marco de la segunda intifada, describió la guerra como la segunda mitad de 1948. De acuerdo con la periodista que cité, Tania Reinhardt, no cabía duda de que lo que querían decir es que la limpieza étnica no se había completado en 1948 y que los palestinos conservaban aún demasiado territorio,
Desde esta lógica, la guerra de este año, del 48, no fue sino el primer paso de una estrategia más ambiciosa y de más largo alcance. En definitiva, desde David Ben-Gurión hasta Netanyahu, el actual primer ministro, las políticas de línea dura y continua expansión de los asentamientos judíos en los territorios de los palestinos ha sido la norma. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Antonio Quesada Pavón. En honor al tiempo intentaré resumir su amplio e importante currículum. Él es ingeniero químico, es ingeniero industrial por la Escuela Politécnica Nacional de Quito y por el Georgia Institute of Technology de Atlanta, Estados Unidos. Master of Sciences por el Georgia Institute of Technology, diplomado superior en innovación tecnológica y negocios por la Politécnica Litoral y por la Universidad de Texas en Austin. Ostenta un MBA por la Universidad de Quebec, Montreal, y es PhD en Educación por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana, en Cuba. Importante mencionarlo, ha sido columnista del diario El Telégrafo y es presentador de un programa radial de opinión a través de Radio Morena 640 AM. Y no quisiera dejar de mencionar que nuestro invitado ha sido también catedrático e investigador de las universidades SPOL y UIS. Pues bien, damos la más cordial bienvenida a Luis Antonio Quesada. Buenas tardes, Radio Escuchas, y por supuesto, buenas tardes y muy agradecido a ti, Timmy, por esta oportunidad de expresarme sobre un tema que eh, es a la vez de mucho interés, pero también es de mucho apasionamiento. Y tú has hecho una narrativa histórica muy precisa sobre la que yo me permitiría, con tu venia, solamente hacer una visión general de este problema, que es un problema israelí-palestino que tiene muchos aspectos que trascienden a, bueno, llevan más de un siglo de problemática propiamente dicho, y que deberíamos, en base de tu análisis histórico y con las fechas históricas, los personajes que tú has mencionado, establecer ciertos parangones en los cuales hacemos el análisis de si es posible o no la construcción de un Estado palestino. Y partamos de los orígenes históricos y nacionalistas de este problema. Y surge un movimiento nacionalista, llamémoslo así, en el siglo XIX, hace más de un siglo, eh, precisamente por eh, la influencia que tiene el sionismo en el siglo XIX desde varios puntos de vista, que ya lo tenía históricamente, pero que en el siglo XIX se hace muy tangible. Y es, en primer lugar, el poder económico. Y en segundo lugar, el gran desarrollo de las artes y ciencias que yo no sé si llamarle la raza o el nacionalismo judío llevó a cabo a nivel internacional. Pero ese nacionalismo judío, sionista, tenía un objetivo, y el objetivo era precisamente tener una nación. Porque si algunos de mi época recuerdan, tal vez los jóvenes hayan oído, había una frase muy común que la repetíamos en nuestra juventud: pareces un judío errante, ¿no? Y era precisamente para descubrir o describir que el judío no tenía patria. Este nacionalismo judío eh, se crea o nace como una institución, digamos así, a la par de que en el siglo XIX se trata de unir las diversas tribus árabes eh, con un ánimo muy diferente al colonialismo tradicional, pero muy atraídos por el oro negro. El petróleo se descubrió en el siglo XIX en los territorios árabes y eso llamó la atención a todos los países europeos y especialmente a los Estados Unidos, porque era la fuente de combustible fósil por el cual
se iba a transformar, realmente se iba a aplicar la revolución industrial. Y esto hace que las tribus, llamémosle así, árabes los segmentos regionales árabes, creen a su vez un profundo nacionalismo. Y uno tiene que identificar esto porque realmente tanto los judíos como los árabes estaban a su manera dispersos, los judíos dispersos por el mundo, especialmente en Europa y Norteamérica, y los árabes estaban dispersos en todo el Medio Oriente. Este nacionalismo eh, culmina, no, o mejor dicho, es comandado por un mandato británico. Algunos deben recordar la vieja película de Peter O'Toole, Lawrence of Arabia, Lorenzo de Arabia. Y este describe la vida de este teniente inglés, precisamente que lucha al lado de ciertas tribus árabes para expulsar a los turcos. Y claro, expulsando a los turcos, empieza el mandato, porque los británicos así lo llamaron, no lo llamaron el colonialismo, el mandato británico que pro, promueve la migración judía e incrementa la migración judía a los territorios que estaban en el sector árabe, precisamente en la zona de Jerusalén y Palestina. Ahora, viene la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, se descubre las horroricidades y las barbaridades que cometieron los nazis en los campos de concentración y nace, evidentemente, nace un apoyo internacional a la causa sionista, porque habían sido las víctimas del Holocausto, pues son 6 millones más o menos de judíos que perecieron en los campos de concentración en Europa. Y esto hace que, como lo dijo Timi hace un momento, que en 1948 haya la declaración de independencia israelí y las Naciones Unidas, de las cuales el Ecuador votó a favor de la creación del Estado israelí, se funda el Estado israelí y se provoca lo que Timi Herbas ha mencionado, la Nakba, que no era más que la descripción un poco semántica de una especie de terminación eh, racial o de gente. Y indudablemente la Nakba de los palestinos, la masiva éxodo palestino, provoca las primeras, o mejor dicho, las más grandes tensiones en esa región. Y empieza una serie de guerras y ocupaciones y posteriores conflictos que muchos de ellos han sido llevados de una manera, como decía Timi hace unos días, de una manera un poco idílica, ¿no? Hollywood ha puesto su sentimentalismo en la heroicidad israelí, que pues, una de las películas más famosas que retrata la vida de Ben Gurión es precisamente la película Éxodo. Y claro, se refiere al éxodo de los judíos de Egipto, pero aplicado al éxodo que han tenido los israelitas para ocupar los territorios palestinos. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, solamente poniendo un prólogo a lo que vamos a discutir con Timi, hay un ciclo de violencia y radicalización. No hay duda. O sea, desde 1948 hasta la fecha, la violencia y la radicalización ha venido en forma
escalonada, muy ascendente y digamos, en ciertos momentos, de una brutalidad eh, y, digamos, barbarie que ya no se compagina con el mundo moderno occidental. Y este conflicto, que se caracteriza por este ciclo de violencia, eh, tiene tanto actores estatales como grupos militantes, lo cual hace que esta guerra, si la podríamos llamar de esta manera, pues no tenga enemigos visibles propiamente dichos. Y esto solamente como un paréntesis, si ustedes miran la arremetida israelí contra Hamas en la Franja de Gaza, pues los bombardeos que vienen de lado y lado, ¿no? Pero los bombardeos israelitas no discriminan civiles de militares. ¿Y por qué no discriminan? Porque es imposible discriminarlos. Y cuando uno no tiene un enemigo visible, las guerras se vuelven demasiado barbáricas. Y esta guerra es un ejemplo de la barbarie que puede haber en pleno siglo XXI. Claro, esto ha llevado a que sea la culminación de asentamientos, bloqueos y políticas internacionales. No hay duda que el petróleo que está en esas regiones, no precisamente en la Franja de Gaza, pero que el apoyo que ha tenido en forma internacional por los países interesados en tener hegemonía y control en la producción petrolera, pues haga que las acciones que ha tenido que hacer los israelíes para defenderse sean toleradas, a pesar de que han sido, en algunos casos, sí, muy gloriosas como la guerra de los 6 días, pero también muy brutales. Y claro, tenemos narrativas del conflicto que vienen como narrativas históricas que se remontan a las épocas bíblicas, muy atadas al sentimentalismo religioso, lo que hace que este problema sea un problema mucho más complicado, ¿no? Porque para nosotros en el mundo occidental, para nosotros aún los ecuatorianos, pues no discriminamos mucho de lo que es un turco, un árabe, un musulmán, y de hecho a todo árabe que venía acá a los territorios ecuatorianos le decíamos turco, ¿no? Y claro, los turcos realmente tienen muy poco que ver con la genética árabe. Eh, ¿Cuál es mi conclusión a este prólogo? El problema israelí-palestino es en esencia una disputa multifacética. Tiene demasiadas aristas que están dadas por problemas de identidad, de territorio, de derechos. Y mientras cada parte mantiene narrativas históricas y aspiraciones legítimas, la falta de un proceso de paz inclusivo y equilibrado, que va a ser muy difícil cuando los actores son muy diversos, ¿no? Esta falta de tener unos actores inclusivos y equilibrados, junto con políticas que perpetúen y aseguren la paz, más bien continúan alimentándose de un ciclo de violencia. Esto va a hacer que resolver este conflicto requerirá de un reconocimiento mutuo de derechos, una negociación honesta sobre fronteras y soberanía, sobre territorio, sobre identidad. Las veces que yo he estado en el Medio Oriente, realmente, especialmente en la frontera de Israel con la Franja de Gaza y Cisjordania, pues del lado israelí ustedes tienen un jardín, por decirlo menos, ¿no? Tienen un país muy desarrollado, pero apenas atraviesan la frontera, pues es como si recorriéramos en el pasado 2000 años, ¿no? Se ven camellos, pastores con sus largas túnicas árabes pastando ovejas y un retraso notable. Entonces, el problema se vuelve de comparación complejo.
Bien, Timmy. Yo creo que tú y yo hemos hecho una base de conocimiento común para que los radioescuchas y televidentes entiendan un poco cuál es el fundamento de este problema. Adelante, Timmy. Muchas gracias, Antonio. Excelente tu aproximación al problema. Y en un tema de esta complejidad, resulta muy difícil no tomar partido de un lado o del otro. Intentaré ser objetivo en mis preguntas, Antonio. Con el fin de los acuerdos de Oslo, tú recuerdas del año 1993 que fueron suscritos en la Casa Blanca en Washington, Ujú. se pensó que llevarían a la retirada de Israel de los territorios ocupados, esto es la Franja de Gaza, Cisjordania, y con esto pues suponía la conformación del Estado palestino finalmente. Esto decía en el año 93. Empero no ha sucedido, por el contrario, se ha perpetuado la ocupación judía en los asentamientos, y yo voy a analizar contigo más o menos en proporción geográfica, cuánto supone la renuncia de los palestinos en aras de la construcción de su tan anhelado Estado palestino. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo explicarlo, la política de los judíos? Yo te hablaba desde David Ben Gurión hasta Netanyahu, la actual. La tónica ha sido la misma. Pero en todo caso, los acuerdos de Oslo del año 93 suponían finalmente una solución a una problemática de décadas. ¿Cuál es tu criterio, Antonio? A ver, la pregunta tuya eh, es bastante fundamental en el análisis que vamos a hacer, pero también nos lleva a que tenemos que no solamente analizar el acuerdo de Oslo, bueno, primero el de Camp David y después el de Oslo, que han sido, desde el punto de vista de derecho internacional y de diplomacia internacional, ejemplos clásicos y académicos. Sin embargo, yo creo que hay ciertos hechos históricos que nos llevaron a ese punto y que deberían ser analizados. Yo he hablado de que el problema no arranca ahora, hace 20 o 30 años. El problema tiene más de un siglo y realmente hay una declaración de Balfour en 1917. Es un comunicado realmente británico que expresa el claro deseo y aceptación. Recuerden que en 1917 el Imperio Británico era el Imperio Británico. O sea, era, digamos, en comparación tenía la misma o más influencia de la que tiene ahora Estados Unidos en el mundo. Bueno, los británicos dijeron, hay que darles un hogar nacional a los judíos. Y aceptaron que los judíos se asienten en Palestina, generando muchas expectativas en la comunidad judía y de hecho un total rechazo de la población árabe palestina. Ahora, hablar de palestinos, propiamente dicho, no se habla de un nacionalismo palestino, lo cual también viene un problema de identidad, ¿no? Sí, Palestina viene como un sitio geográfico bíblico, pero no ha habido un asentamiento propiamente dicho de algún tipo de raza o de tribu o algo que se llame palestinos, ¿no? Bien, la declaración de Balfour viene realmente como preámbulo para el mandato británico en Palestina que dura de 1920 a 1948. En 1948 es cuando realmente se intensifica la migración judía a los territorios palestinos y viene la declaración en 1900, bueno, viene posterior a la declaración de la partición de las Naciones Unidas en 1947, donde se propuso que haya una división del territorio en dos estados, uno judío y otro árabe, lo cual fue aceptada por los líderes sionistas, pero rechazada totalmente por los países árabes. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta y no quisiera ser indiscreto con eso.
¿Tú consideras desde el punto de vista justo, de justicia general, que la decisión de las Naciones Unidas en 1947 de partir una zona y dividirla en dos estados, en una de inmigrantes judíos y la otra de locales árabes, haya sido justa y correcta? Antonio, ciertamente, mira, desde la declaración Balfour que tú mencionas, al leer la carta de Lord Balfour, él habla de la necesidad del Estado judío en la Palestina, pero respetando los derechos de los palestinos. Primera consideración. Segunda consideración, la de 1947, la partición de la Palestina, de acuerdo con las Naciones Unidas, en teoría resultaba justa al reconocer la necesidad de un Estado para los judíos. Quizás no haya sido lo más justo porque recordaremos que los palestinos ya estaban asentados en la Palestina y los judíos eran el resultado de lo que tú ya mencionaste inicialmente, el retorno de Europa después del Holocausto y de todo lo que había sucedido históricamente hablando. Pero los palestinos ya estaban asentados en la Palestina, que no se hayan organizado, recordemos que eran parte de la ocupación británica después de la salida de los turcos, esto en el marco de la Primera Guerra Mundial. Pero recordemos que los palestinos estaban asentados en su territorio. Cuando los palestinos dejaron pasar el ingreso de los judíos, que increíblemente iban comprando territorio, comprando casas, comprando propiedades, y un buen día se despertaron los palestinos y se dieron cuenta que había una gran mayoría de judíos que ya estaban asentados y que habían pagado por sus tierras, pero no sabían que había un objetivo sionista, mi querido Antonio, que tenía que ver con la construcción del Estado de Israel. Efectivamente, las cosas se dieron en esos términos, pero ¿quién tenía la capacidad y el músculo militar que les llegaba, y el músculo económico, perdón, que les llegaba desde los Estados Unidos, de los judíos en todo el mundo por su capacidad? Al Ujú. final, los palestinos en una condición de precariedad, no obstante, ellos estaban en su tierra, y finalmente los judíos, con la capacidad de los judíos, que hay que aceptarlo, pues llegaron a la Palestina en procesos migratorios que en un momento Inglaterra, recuerda tú, Antonio, comenzó a coartar el ingreso de judíos a la Palestina. Se prohibió durante un buen tiempo y es inclusive dentro de la misma Segunda Guerra Mundial. Pero al final del día, los palestinos se despertaron y se dieron cuenta que había una mayoría de judíos que se habían tomado prácticamente gran parte de lo que era el territorio de ellos. Esa es la parte histórica, pero efectivamente las Naciones Unidas intentó sanear de alguna manera esta problemática. Yo considero que en principio quizás no fue lo más justo, pero por lo menos se buscaba dar la posibilidad de que cohabiten árabes y judíos en esta parte de la Palestina. Eh, a ver, realmente estamos hablando de una zona bastante agreste y no muy amigable con el ser humano. Si ustedes tienen una Biblia a la mano y pueden leer el Salmo 193, van a ver que en ese salmo se describe una zona en la cual solo hay una zona con verdor, que es un monte, una montaña. La región de Palestina, toda la región de Cisjordania, Gaza y lo que es ahora Israel, o la zona de Palestina antigua, es un desierto. Y realmente lo que dice Timi únicamente explica, en primer lugar, la tenacidad que han tenido los judíos para trabajar, el músculo económico que les ha permitido desarrollar zonas agrestes y hacerlas cultivables, pero sobre todo, miren, el mundo árabe, a pesar de que nos dio a nosotros, en principio, los números, Al-Khwarizmi es el que creó los números o inventó los números, y más o menos el alfabeto viene de las bases árabes, pero el desarrollo tecnológico y científico árabe se detuvo por ahí por el siglo XVI, XVII, XVIII. Y claro, hizo crisis en el siglo XIX cuando el mundo estalló a la revolución industrial. Bueno, mejor dicho, estábamos desde el siglo XVIII en la revolución industrial, pero el siglo XIX es un siglo del despertar, ¿no?
Y lamentablemente la región árabe no despertó. Llegan los judíos y desarrollan con tecnología. Bueno, ahora Israel es uno de los países que tiene los mayores avances tecnológicos en todos los que se les ocurra a ustedes, en agricultura, en, en cirugía, en medicina, en neurocirugía, en estudio genético. Todas las ramas están siendo investigadas por los científicos israelitas. Esto crea realmente una gran diferencia, ¿no? Y la gran diferencia, pues, se explica con estos hechos históricos también, como la creación del Estado israelita provoca la catástrofe, ¿no? La Nakba, en 1948. La migración de 1 millón y pico de palestinos, que es más o menos lo que está sucediendo ahora, ¿no? Quieren desplazar de alguna manera a 1.200.000 palestinos que están en una zona que diría que es la zona 8 de la provincia del Guayas, ¿no? Es una zona que tiene, qué sé yo, menos de 10.000 kilómetros cuadrados, menos, y está habitada por 1.200.000, 300.000 palestinos. Eh, ha venido cuestiones, a ver, la guerra de los 6 días fue la primera guerra que se transmitió vía satélite en tiempo real, en 1967, ¿no? Algunos de ustedes no nacían todavía, ¿no? Y este conflicto provoca la ocupación israelita a la Cisjordania y la Franja de Gaza y todo lo que es Jerusalén del Este. La guerra de los 6 días crea realmente una tensión muy grande porque son desplazados muchísimos palestinos que no son tan bien aceptados por ninguno de sus vecinos, supuestamente musulmanes o árabes. No los quieren en Egipto, no los quieren en Jordania, no los quieren en Líbano. Y realmente, ¿a dónde pueden ir? El tema de por eso la Nakba es la catástrofe, ¿no? Porque resulta que ese grupo de palestinos están totalmente desarraigados, ¿no? Claro, esto provoca indudablemente una reacción de los Estados Unidos, ¿no? Y en 1978 y 79, Israel y Egipto hacen un acercamiento que le costó la vida a uno de los dirigentes y se firma un tratado de paz, ¿no? Que es un precedente que demostró la posibilidad de negociar soluciones diplomáticas entre el mundo palestino y el mundo israelí. A continuación de este acuerdo de Camp David, vienen los acuerdos de Oslo, que desde lo que yo he leído, no soy yo un especialista en derecho internacional y en diplomacia, es el mejor ejemplo de negociaciones diplomáticas que ha habido durante el siglo XX, ¿no? Y en este acuerdo de Oslo se estableció un marco, llamémosle así, ¿no?, de negociación entre Israel, pero algo que ya representaba a los palestinos, y era la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. Y esta Organización de Liberación de Palestina buscaba avanzar hacia la creación de un Estado palestino, ¿no? Yo creo que el Tratado de Oslo, el Acuerdo de Oslo, es el precedente para un proceso de paz que debería retomarse ahora. Porque bien, tú hablaste, Timi, de la primera intifada. Viene la segunda intifada, que es del 2000 al 2005. Nacemos en el siglo XXI, en este milenio, con un levantamiento palestino que desencadena el colapso de la regionalización y de los acuerdos de paz. Y se caracteriza por episodios de violencia que dejan profundas cicatrices, no solamente entre palestinos e israelitas, a nivel mundial. Porque nacen los
los grupos palestinos radicales, ¿no? Nace Hamas, Hezbollah y ISIS. Viene una, digamos, una condescendencia israelí y en el 2005 hay la retirada de la Franja de Gaza, que fue una decisión unilateral de Israel de desocupar la Franja de Gaza y que buscaba reducir tensiones, pero también generó nuevas dinámicas de control y conflictos en la región. A ver, Egipto ha sido visto como pro-occidental. Irán ahora está siendo el emblema árabe para el anti-occidentalismo. Esto no puede coexistir. O sea, el tema ya no es entre israelitas y palestinos. El tema se vuelve ya algo mundial y evidentemente con, con las Torres Gemelas e ISIS, ya hemos visto de qué se trata este ataque terrorista. No le podría llamar islámico, ¿no? Porque sería una ofensa a la religión islámica, pero son radicalistas, terroristas árabes. Bien, yo creo que hemos fijado las bases y algunos hechos históricos que marcan el problema y tendríamos que ir un poco más profundizando, Tini. Perdón, si tú tenías algo que añadir, y perdóname, a veces parece que estoy en mi clase y sigo acaparando el micrófono. Perdona, Tini. ¿Cuál es tu opinión? Perdón. Antonio, gracias. ¿Me permites? Vamos a hacer un pequeño receso para dar oportunidad a nuestros auspiciantes, Antonio. Adelante, por supuesto. Basque, confianza y seguridad certificadas. Gracias, Antonio, por esperarnos y volvemos y continuamos con el programa. Antonio, para tratar de poner en perspectiva esto que yo te mencioné, los acuerdos de Oslo del año 93 como la posibilidad de dar solución a la problemática entre palestinos y judíos y aperturar la posibilidad del Estado palestino. Yo te preguntaba, ¿por qué razón esto no cuajó? Y mi idea inicial es que Israel nunca quiso que efectivamente las cosas se den en aras de posibilitar un Estado palestino. La política de seguridad de Israel ha sido una respuesta obvia, posiblemente a los ciclos de terror signados por una llamada autodefensa o ha respondido a planes calculados. Entonces yo quería más bien aquí hacer un pequeño paréntesis y esto que supone la defensa o la autodefensa de Israel hacia Hamas, hacia Hezbollah que tú mencionaste, obedecen a una respuesta lógica del Estado de Israel o supone más bien la ejecución de una forma sistemática de ir quitarnos el problema de encima, entre comillas, que supone el pueblo palestino. Y eso te lo digo porque ya después del año 48, algo se dijo, algo se dijo aquí, lo dijo Ariel Sharon para ponerle nombre y apellido. Describió que la guerra contra Palestina supone, me refiero con la segunda intifada del año 2002 que tú mencionaste, Sharon dijo, esto se configura como la segunda mitad de 1948. En definitiva, continuaban la tarea de la Nakba que hemos mencionado y que se inició en el 48 y ya en el 2002 había que darle continuación desde la óptica de Sharon. ¿Cuál es tu criterio? A ver, para hacer un marco referencial a tu pregunta, tendríamos que analizar cuáles son los actores que influyen en que sea posible o no la creación histórica, ¿no? Del Estado palestino como solución a un conflicto que ha venido ya más de un siglo. Y rápidamente te voy a describir desde mi punto de vista cuáles son estos actores, llamémoslos institucionales, ¿no? Tenemos que reconocer, indudablemente,
que tanto el grupo de inmigrantes judíos que ocupó los territorios palestinos no son del mismo origen, ¿no? Se agruparon realmente y profundamente bajo la religión judía, pero no hay tal cosa como la raza judía. Y eso es algo que a veces le pasamos muy por encima, pero tú ves que en el Ecuador, un país tan pequeño, la comunidad judía viene de diferentes orígenes, ¿no? Una de las familias judías aquí en Guayaquil más conocidas, la familia Charniskin, pues su origen es ruso, realmente más eslavo que ruso, ¿no? Y hay judíos polacos, hay judíos semitas, ¿no? Hay judíos muy oscuros, que son judíos del norte de África. Por el otro lado, los árabes. Los árabes que responden, sí, a un tipo genético más o menos parecido, pero a separaciones tribales ancestralmente beligerantes entre sí. Entonces, las comunidades locales y sus identidades son una amalgama, no son una amalgama, son una mezcla tan diversa que poner de acuerdo en intereses comunes, jamás Hezbollah e ISIS solo han hecho posible eso bajo premisas de odio. Los israelitas bajo premisas religiosas y de nacionalismo medio inventado, ¿no? ¿Qué más hay? El colonialismo moderno, que viene por el mandato británico. O sea, los británicos tuvieron que tomar decisiones desde 1920 a 1948, creando o mejor dicho, construyendo un colonialismo mucho más moderno, menos agresivo, pero igual de posesión. Vienen las organizaciones y movimientos propiamente palestinos. Y la más importante es la Organización de Liberación de Palestina, que arrancó más o menos en la década de los 60, ¿no? Con su líder Yasser Arafat, que lo voy a mencionar posteriormente, ¿no? Pero en los tiempos modernos tenemos Hamas, el Frente Popular para la Liberación Palestina, que es radical, y que son actores de diferentes ideologías y estrategias que han influido significativamente en este conflicto. ISIS, ¿no? Pues las Torres Gemelas y toda el ataque a las Torres Gemelas nos cambió la vida a todo el mundo. Estos actores también tienen movimientos internacionales y regionales, entre los cuales se destacan, indudablemente, la influencia que han tenido las Naciones Unidas, que puede ser una influencia positiva, pero en muchos de los casos es totalmente ineficiente. No, realmente es mucha dialéctica y muy pocos resultados, ¿no? Y claro, la división durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética mantenía un estatus más o menos coherente de equilibrio mundial. Eh, Cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética y hay una lucha por saber quién mismo es el que manda en el mundo, ¿no? Aparentemente Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, pero se han creado grupos, China e India, son un grupo muy poderoso, ¿no? Bien, junto a estos actores hay personajes que tienen que ser mencionados. Y creo que tenemos que arrancar por el filósofo del nacionalismo israelí, Theodor Herzl, en 1860 a 1904. Fue el fundador del sionismo como
un movimiento político moderno, un movimiento que tiene unas bases de movimiento secreto, ¿no? Tiene realmente el sionismo ha tratado no es que ha tratado, ha logrado tener una influencia muy, muy grande en lo que es el desarrollo del mundo occidental. El héroe israelita es indudablemente David Ben-Gurión, 1886 a 1973. Fue el primer ministro y arquitecto de la independencia de Israel en 1948 y lideró las primeras guerras contra los árabes. Un militar completo. Él era un militar completo. Después de Ben Gurión, habría que mencionar ya en el mundo mucho más moderno a la señora Golda Meir, que fue también primer ministro de Israel desde 1969 a 1974, ¿no? Su papel, creo que la señora Golda Meir fue muy importante en la guerra de Yom Kippur en 1973. Y probablemente lo que ella hizo bélicamente, militarmente, creó la base para una seguridad, endeble o no, para una seguridad del Estado israelí. Vienen los más moderados, no sé si llamarlos moderados porque los israelitas no son tan moderados en eso. Menachem Begin, en 1913 a 1992, que es un militar, pero no se ajusta a las reglas militares israelíes y crea un movimiento paramilitar, el Irgun, y llegó a ser primer ministro de Israel en 1977 a 1983. Miren, aún siendo un disidente político, fue el que firmó los acuerdos de paz de Camp David con Egipto en 1978. Después de Begin viene Yitzhak Rabin, que ya creo que muchos de nosotros lo oímos, igual que a Golda Meir y a Begin. Yitzhak Rabin fue también primer Asesinado. ministro por 2 periodos, del 74 al 77 y del 92 al 95. Y fue clave en los acuerdos de Oslo. Yo dijera que este periodo, 98 a 1993, hubo realmente un deseo israelí y tal vez en cierta forma árabe, con el apoyo mundial de países como Suecia, Estados Unidos, un poco la Unión Soviética, para llegar a un acuerdo entre israelí y palestinos. Sin embargo, ya con los devenires, Ariel Sharon, que tú lo has mencionado, un general, un militar completo, primer ministro del 2001 al 2006, y fue quien creó la guerra y forzó la retirada, que es más o menos una estrategia militar, ¿no? Y aparece nuestro inefable Benjamin Netanyahu. Nace en 1949, es más o menos de mi generación. Es el actual primer ministro por varios periodos. Oye, este político es más controversial. Se le ha acusado de todo, corrupción, antinacionalismo. Sin embargo, eh, es una figura clave política que creo propende una seguridad, no sé de qué tipo, militar, totalitaria, expansionista de Israel. Y realmente es el que se metió de lleno a ocupar Cisjordania, ¿no? Entre los palestinos y los árabes también tienen su gente destacada. Amin de Husseini. Yo fui muy, no entendí.
me dio interés realmente de conocer qué pasaba en el Medio Oriente, porque lo que escribía Al-Husseini eh, era algo que yo no había previsto de alguien de origen árabe, ¿no? Es un líder muy nacionalista palestino de la década de los 20 y los 30. Rechazó totalmente la migración judía y el plan de participación de la ONU. Fue el que comandó todas las primeras guerras árabes y trató, sin éxito, de unificar al mundo árabe. Después viene el legendario Yasir Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Creo que las fotos de Yasir Arafat competían en esa época con las de Fidel Castro, no siendo marxista, ¿no? Con las de Fidel Castro y del Che Guevara, ¿no? Y fue la máxima autoridad de Palestina y una figura central tanto de la guerra como de los acuerdos de Oslo. Posteriormente a Arafat viene Mahmoud Abbas en 1935, presidente de la Autoridad Palestina, fue el reemplazo de Yasser Arafat, ¿no? Y es el que más o menos ha manejado la estrategia militar árabe. Ha intentado mantener negociaciones con Israel y defender la solución de la creación de los dos estados, pero es un militar. Ahmed Yassin, que es el fundador de Hamas, radical totalmente. O sea, Ahmed Yassin no es, no es alguien negociador, ¿no? Y realmente el ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023, pues fue un brutal ataque, ¿no? Un brutal y cobarde ataque, ¿no? Y claro, tenía que ser ideado por alguien que es un radical a tiempo completo, ¿no? Y muy cerca de él está Ismail Haniyeh, que es relativamente joven, ¿no? Nació en 1962, es uno de los líderes de Hamas, todavía está vivo a pesar de que le han declarado muerto varias veces los israelitas en los bombardeos, y es un actor creo que es el ideólogo del conflicto actual entre Hamas e Israel por la Franja de Gaza. Ahora, si hablamos en el mundo internacional, Lord Arthur Balfour en 1948, ¿no? De la declaración de ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y alguien a quien, pues yo tuve la suerte de conocerlo personalmente cuando era gobernador del estado de Georgia y posteriormente cuando fue presidente de los Estados Unidos, el señor Jimmy Carter, exalumno de Georgia Tech, presidente de los Estados Unidos. Y Jimmy Carter no era un hombre brillante, pero realmente logró con su amabilidad, su don de gentes, muy sureño, ¿no? Tremendamente sureño, amaba Dixieland, pero fue el que pudo unir de alguna manera a Israel y a Egipto después de que Egipto había sido totalmente humillado por Israel, ¿no? Hemos tenido ya alguien mucho más cercano que es Bill Clinton. Y Bill Clinton fue el que promovió los acuerdos de Oslo y la cumbre de Camp David en el año 2000. Con estos personajes que yo he mencionado, me voy a tu pregunta. Ha habido mucha gente brillante, mucha gente radical, que ha tratado de alguna manera o vencer bélicamente a su oponente, de lado y lado, ¿no? O en su defecto, llevarlo al plano de la negociación. Y la realidad es que no se ha conseguido ningún resultado positivo hasta aquí, lo cual nos lleva a mirar algo que es
¿cuál es la situación de la guerra israelí actual contra Hamas? ¿Tienen los israelitas realmente, como es tu pregunta, está construida tu pregunta, tienen interés en que haya un Estado palestino? Pues yo veo que de lado y lado no hay interés de que coexista un Estado palestino. Eh, yo analizaría en primer lugar el rol que tiene Irán en este conflicto, antes de meterme a hacer alguna aseveración. E indudablemente Irán, eh, desde la perspectiva de un análisis político internacional, Irán desempeña un rol multifacético en el conflicto palestino-Israel, utilizando todo su poder económico y su influencia. ¿Para qué? Para ser el líder del mundo árabe. Y yo creo que el ataque de Hamas viene realmente propiciado por Irán y alimentado por Irán. Tú no lanzas 5.000 cohetes a un, a un país si no tienes recursos, ¿no? O sea, alguien tiene que darle recursos al movimiento Hamas. O sea, la franja de Gaza es una franja tremendamente pobre, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿de dónde sale toda esa capacidad bélica de Hamas? Pues yo creo que Irán evita cualquier posibilidad de que haya una paz negociada entre Israel y Palestina o cualquier grupo árabe. Claro, esto nos lleva a las actuales situaciones, que dejemos eso para la conclusión, porque ya no tenemos mucho tiempo, me parece, ¿no? Eh, eh, Mi querido Antonio, déjame plantearte, para sí, seguir lo que por tú estás favor, diciendo, adelante. si me permites. Mira, durante los 6 años de que duró la primera intifada del año 87 y del 93 que tú precisaste, la mayoría de los judíos israelíes se convenció de que continuar con la ocupación, que ya aceptaron que había la ocupación, que es un tema político, decían que era inviable, no era factible continuar en esa relación con los palestinos de una ocupación inminente. Y muchos israelíes sintieron, esto en el marco de la primera intifada, te decía, sintieron que la solución de los dos estados podía ser realista y que la ocupación, esa es la principal causa del por qué no se puede llegar a los dos estados, que la ocupación había concluido y por ende la creación de un estado palestino era inminente. Pero ¿qué ha pasado, Antonio? La extrema derecha y los colonos de las zonas ocupadas, los asentamientos judíos en Cisjordania, en parte de Gaza, creo que ya salieron, reaccionaron con verdadero pánico. Y esto lo recoge Tania Reinhardt en su libro que mencioné. Y Ujú. mientras el resto de la sociedad experimentaba un verdadero optimismo, la extrema derecha judía dijeron que no. Pero yendo más adelante, ¿cuál ha sido la retórica de la política israelita o israelí? Que los palestinos son terroristas, que son violentos, que son irresponsables, fanáticos, que han rechazado la generosa oferta de paz de Israel. Y sin embargo, si tú recuerdas, Antonio, los palestinos sí plantearon una aceptación de dos estados a través de una terrible concesión que pasó por la renuncia de casi del 80% del territorio histórico de Palestina, Antonio. Así es. ¿Y a qué se redujo? Se redujo a aceptar, ok, Cisjordania y la Franja de Gaza, representando tan solo el 22% de su territorio histórico, Antonio. Y bueno, y esta única porción territorial se había convencido o haría posible que ahí se lleve a efecto el emplazamiento del futuro Estado palestino. Pero esta es la realidad. Los palestinos sí aceptaron esto en el marco de Oslo del año 93, aceptaron la posibilidad de un Estado en estas condiciones. Pero hay que ser realistas, los israelíes no han aceptado, ellos tienen su propia agenda y lo que está sucediendo ahora en la franja de Gaza, la propuesta del señor presidente de Estados Unidos de convertir de hacer una inversión inmobiliaria y mandarles a algún lado a los gazatíes, cosas como esas, Antonio, lo que hacen es alejar la posibilidad de un Estado palestino, pero la realidad, y si pasáramos, y tú mencionaste bien que nuestro tiempo se quedó cortísimo, si nos vamos a este resumen histórico,
ha sido recurrente. Todos los primeros ministros de Israel, todos han tenido su propia agenda y se alinean en el sentido de que los palestinos no tienen cabida en su propia tierra. Esa ha sido la realidad y posiblemente, no sé si tú compartas este criterio, tú has hecho una excelente descripción de lo que supone el Estado judío, los israelitas con su capacidad tecnológica, con el músculo económico, la posibilidad de haber hecho producir el desierto, cosa que no hacían los palestinos. Al margen de eso, los palestinos tienen derecho a su tierra y no se les ha dado la oportunidad. Han renunciado al 80% de su territorio. Y mira, del 22% que te mencioné, de la Franja de Gaza y de Cisjordania, los asentamientos judíos, no hemos mencionado respecto a los asentamientos judíos, y esto evita, mi querido Antonio, evita que el camino, que se allane el camino hacia un Estado palestino. Y recordemos, Antonio, pero que la Franja de Gaza, desde inicios del año 2000, 2004, con una ocupación de 6.000 colonos israelíes en Gaza, y sin olvidar las bases militares en Gaza, sin olvidar esa muralla construida en Gaza, que convirtió esto en un gueto del siglo XXI, ha hecho la vida de esta gente impensable, ha sido el infierno en la tierra, Antonio. Desafortunadamente yo creo, y en honor al tiempo, yo creo que Israel, el Estado de Israel, no está interesado en que Palestina tenga su territorio y su país como corresponde. No sé cuál sea tu criterio, mi querido Antonio. A ver, permíteme hacer una pequeña conclusión. Y claro, la pregunta sigue latente. ¿Es posible la creación de un Estado palestino? Tu posición, Timi, indudablemente refleja una apreciación política, geopolítica, que es muy clara. Aparentemente, desde la creación del Estado israelí, no ha habido un deseo real de confrontar a un Estado organizado enemigo. Y mira que es por eso que atacan a Hamas como unos en la Franja de Gaza, pero como un grupo irregular terrorista, ¿no? Pero estando Hezbollah en el Líbano y sabiendo que Irán hacen ciertos amagues bélicos, pero no les declaran la guerra, porque no quieren la guerra contra un Estado realmente organizado. Ellos aprendieron la lección, a pesar de que ganaron la guerra, la lección dura que tuvieron con Egipto. Tuvieron que rescindir la península del Sinaí, ¿no? Y claro, era más o menos para calmar, pero saben que Egipto es un estado militarista, ¿no? Sus presidentes, si bien fingen ser democráticos, pero son generales militares que se suceden en un estado militarista y es un país muy grande. Turquía es un país medio, digamos, de cosmopolita, pero la gran parte de la población es musulmana y por religión están en cierta forma dispuestos a apoyar cualquier movimiento árabe o agresión que se haga a los árabes. Pero sí, ahora bien, mi conclusión es, ¿hay alguna posibilidad de la creación de un Estado palestino cuando es teóricamente viable, respaldado por numerosas resoluciones internacionales y propuestas de paz? Sí, o sea, si algo tiene que terminar, la única forma que pueda terminar es con la creación de un Estado palestino. Que no les gusta a los israelitas, qué pena, pero ¿qué es lo que el Estado palestino podría ofrecer? Podría terminar las disputas territoriales, pero ahora las disputas territoriales son la base de la agresión. La coexistencia de dos estados organizados podría asegurar o dar seguridad y garantías sostenibles, ¿no? Y de cierta forma evitar esta división política interna que existe tanto en Israel como en el mundo árabe, que es el islamismo radical, el terrorismo radical, el Estado ISIS, etcétera, 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 Hamas, Hezbollah, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿cuán eficiente ha sido la intervención y presión internacional? Yo creo que han jugado los intereses que cada una de las facciones internacionales ha tenido y realmente le han visto al problema palestino-israelí como un problema coyuntural. Y yo creo que así lo ve también, con todo respeto, el presidente Donald Trump. O sea, él dice, a ver, tienen, es un pequeño territorio, es un desierto, que tiene una hermosa y pequeña playa del Mediterráneo. Tiene un mar interno que es, en cierta forma, una maravilla, ¿no? ¿No? ¿Y por qué no hacerlo un centro turístico? Pues si yo voy con ese discurso a mis comunos, yo soy comunero de Allangue, y les digo, oigan, ¿por qué no ustedes no se van a vivir y les vamos a crear una ciudadela en La Aurora a los 5.000 residentes de Allangue? Porque ustedes están desperdiciando esta hermosa bahía, ¿no? ¿Y qué crees que me contestarían? Pues esa es la situación. O sea, yo creo que a pesar de que hay historias legendarias de lado y lado, ¿no? O sea, si tú analizas las historias bíblicas de Moisés y todas, no hay, realmente no hay un récord histórico, en Egipto por lo menos, de que haya existido una ocupación egipcia a los israelitas. Y por lo menos, excepto en la Biblia, no hay un registro tradicional, ni siquiera en lo que quedó de Alejandría, de que haya existido un célebre Moisés, ¿no? Entonces hay mucho de leyenda en todo esto. Y venimos a hablar, los palestinos tienen derecho, posiblemente sí. Los israelitas tienen derecho, posiblemente sí. Ahora, si los dos tienen derechos, vamos a tener que no negociar por posiciones, porque las posiciones son muy dispares. Vamos a negociar por intereses. Y creo que de lado y lado el interés es la paz, ¿no? Yo creo que la conclusión mía es sí, es posible, es necesario, es absolutamente indispensable para que ese territorio regrese o consiga la paz, la creación de un Estado palestino. Timmy, Perfecto, perfecto, mi querido Antonio. Yo también tengo, si me permites, una que va por la misma línea realmente. Ciertamente hay obstáculos y hay opciones para la creación del Estado palestino y hay que superar estos obstáculos, mi querido Antonio, y quienes nos siguen. La ocupación y expansión de los asentamientos judíos tiene que ser resuelto. Esto en Cisjordania y en es que no van Jerusalén a Este. parar, no van a parar. Israel Es es la primera demasiado parte, atractivo. es la Perdona primera que te parte. interrumpa, no van a parar porque Israel es un país que es demasiado atractivo. Mira, yo con admiración, en este viaje del 2023, justo en el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, y tratando de sacar a mis 15 estudiantes de la Spy School, me doy cuenta que había cientos de migrantes, por no decir miles, de inmigrantes ecuatorianos viviendo en Israel, ¿no? Entonces, el expansionismo ya no viene dado solamente porque hay el sionismo de por medio. Tal Israel es cual. un país muy atractivo y atrae la migración. En todo caso, y bueno, tienes toda la razón. Por eso digo, eso no va a parar. Y la división política palestina es otra problemática, es decir, Fatah en Cisjordania, Hamas en Gaza, disputas internas, esto debilita un concepto de gobernabilidad. Y sin unidad política es difícil negociar con Israel y con la comunidad internacional. Esa es otra lista de la problemática. La Ujú. falta de un proceso de paz actual viable, el fracaso de Oslo del año 93 que hemos mencionado, pues coarta la creación del Estado palestino. No obstante, te había indicado que Palestina en algún momento de este recorrido histórico de hemos hecho aceptó aceptó que Israel se lleve el 80% del territorio. Y mira, semejante renuncia no ha propiciado el Estado de Palestina.
El bloqueo económico y crisis humanitaria que se ha dado merced precisamente lo que ha hecho Israel. Gaza sufre un bloqueo de Israel y de Egipto, lo que limita su desarrollo económico y peor aún con los acontecimientos que tú narraste, esto del ataque de Hamas y la respuesta inminente de los israelíes, hace imposible o que dificulta una independencia para el pueblo palestino. La oposición de sectores de Israel que te mencioné, la extrema derecha israelí, a la que representa el señor Netanyahu, también hay que mencionarlo. Y los Estados Unidos, que no están ayudando mucho, los grupos de derecha, te decía, rechazan la creación del Estado palestino. Eso es penosamente los obstáculos, en términos de oportunidades, si es que las hay. El reconocimiento internacional. Yo sí creo que los 130 países que han reconocido a Palestina, y creo que el Ecuador está entre ellos, a través de las Naciones Unidas, pues le otorga el estatus de, al menos de Estado observador, esto desde el año 2012 en las Naciones Unidas, es una oportunidad. La creciente presión internacional sobre Israel, esperemos que surja resultado. La Unión Europea y algunos países critican la ocupación y los asentamientos. Recordemos que la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, ha dado la orden de que se arreste al señor Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. En definitiva, esto pudiera en el futuro generar la presión necesaria para que efectivamente se permita la creación del Estado palestino. Y bueno, la normalización con los países árabes, los acuerdos de Abraham, podrían abrir la puerta para negociaciones. Y bueno, para concluir, el tiempo nos quedó cortísimo en un tema de tanta complejidad, de tanta amplitud. La creación de un Estado palestino, Antonio, sigue siendo difícil debido a la ocupación, la falta de unidad política y la oposición de ciertos sectores. Sin embargo, el apoyo internacional y la presión diplomática pueden abrir oportunidades para una solución a futuro. Esperemos que así sea, mi querido Antonio, y el tiempo nos quedó cortísimo. Para Sí, concluir, deseo agradecer al ingeniero Luis Antonio Quesada por su edición y criterio muy bien informado en un tema de tanta amplitud y complejidad. Asimismo, a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. A ellos mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares y bueno, será hasta una próxima oportunidad con temas de estas características. Un abrazo, Antonio, muchas gracias. muchas gracias, Timmy, y gracias a los radioescuchas y televidentes que nos han tenido la gentileza de dispensarnos con su atención. Gracias, un BASC, abrazo. confianza y seguridad certificadas.